En el año 1848, luego de 2 años de duras batallas, la guerra entre México y los Estados Unidos culminó con una decisiva victoria estadounidense, quien obligó a México a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo y a cederle más de la mitad de su territorio que hoy está dividido entre Texas, California, Nuevo México, Arizona, Nevada, entre otros estados que, como muchos sabrán, han sido y a día de hoy son de gran importancia para la potencia norteamericana. Sin embargo, vamos a asumir por un momento que México hubiese derrotado a los Estados Unidos, que la guerra nunca hubiese ocurrido o que de alguna forma u otra los Estados Unidos hubiesen abandonado sus pretensiones sobre estos territorios y que México a día de hoy los conservara. ¿Cuán diferente sería hoy México, Estados Unidos y el resto del mundo entero con una California, Nuevo México y Texas mexicana e hispanohablante? Muchos de los territorios cedidos por México a los Estados Unidos, y más específicamente los estados de California y Texas, son, a día de hoy, dos de los estados más ricos y que más aportan a la economía estadounidense. Y si damos una mirada al pasado, es muy sencillo darse cuenta por qué. Pues son territorios inmensamente ricos en recursos naturales. Estados como California, Nevada, en menor medida Arizona, Nuevo México, han poseído y poseen enormes yacimientos de oro. Mientras tanto, el sur de California o Texas poseen grandes reservas de petróleo. De México haber conservado todos estos territorios, el Estado mexicano hubiese tenido acceso y a día de hoy seguiría teniendo a todos estos recursos, convirtiendo a México en un país muchísimo más rico de lo que es actualmente. Esto no quiere decir que sería un país más desarrollado. El tener muchas riquezas naturales no es garantía de que seas un país desarrollado. Si México, al momento de descubrir todas estas riquezas, hubiese tenido un gobierno honesto y responsable, sin duda alguna sería hoy un país más desarrollado. De lo contrario, el desarrollo mexicano no sería muy diferente al de nuestra línea de tiempo. En contraste con el aumento de riqueza mexicana, de Estados Unidos no haber conquistado estos territorios, por una parte no hubiese tenido acceso a todas estas riquezas, no hubiese podido financiar muchas obras e inversiones, o por lo menos hubiese tardado más tiempo. El oeste americano no hubiese podido hacer la transición de una economía agrícola a una economía industrial tan rápida como lo hizo en nuestra línea de tiempo, y por otra parte, millones de inmigrantes europeos no hubiesen tenido acceso a grandes extensiones de tierra cultivable, lo que hubiese impactado negativamente en el Acta Homestead y la agricultura estadounidense. Por supuesto, esto no quiere decir que Estados Unidos no hubiese sido una potencia. Este país, incluso desde antes de la guerra contra México, era un país bastante estable y próspero, por lo que es probable que de todos modos Estados Unidos se hubiese convertido en una potencia. Claro está que probablemente hubiese tardado más tiempo. Como muchos probablemente se estén haciendo la idea, Texas, Nuevo México, California y el resto de estados serían muy diferentes. Probablemente tendrían menos población, hablarían el español y la cultura predominante sería la cultura norteña mexicana. Esto al mismo tiempo tendría un impacto económico gigantesco, pues muchos estadounidenses anglosajones fundaron, particularmente en Texas y California, muchas empresas que con el tiempo se convirtieron en importantes e influyentes corporaciones, como la empresa de computación Dell, la empresa de equipos electrónicos Apple, la empresa de tecnología y software Microsoft, la empresa de telefonía AT&T, la empresa de servicios en línea Google, la empresa de medios de comunicación y entretenimiento The Walt Disney Company, la red social Twitter, entre muchos otros. Sin el dominio estadounidense y sin la presencia de los angloamericanos en estos territorios, existe una enorme posibilidad de que muchas de estas empresas sencillamente nunca hubiesen existido.
Algunas personas no saben que la cultura vaquera o cowboy, presente en una enorme multitud de películas, series, libros, videojuegos y más medios de entretenimiento, sí existió realmente. Lo que se conoce como el Viejo Oeste es, precisamente, los territorios mexicanos conquistados por Estados Unidos en el siglo XIX. La cultura cowboy tiene su origen en los ganaderos hispanoamericanos, los vaqueros, llaneros, gauchos, guasos, entre otros, que estos a su vez tienen su origen en los jinetes andaluces en España. Esta cultura estaba presente ya en Texas, Nuevo México y California, y cuando Estados Unidos conquistó estos territorios, absorbió esta cultura y la masificó. Esto no quiere decir que de México haber conservado estos territorios, la cultura vaquera no existiría, pero no sería ni una pequeña parte de lo popular que es actualmente. Estas fueron algunas de las consecuencias que hubiesen tenido lugar de México haber conservado sus territorios del norte. Como pudieron apreciar, la conquista estadounidense de estos territorios fue extremadamente importante y sin duda alguna influyó en el curso de la historia mundial. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.